Hermanos, Dios les bendiga. Gusto en saludarles una vez más en esta nueva cápsula. Pues estamos muy contentos que vamos ya avanzando bastante en nuestros estudios acerca de liderazgo. Y bueno, la cápsula pasada miramos, hermano, para recapitular un poquito, ¿verdad? La importancia, ¿verdad?, de tener un corazón perdonador. Al ver a José poder perdonar, ¿verdad?, a su familia, a sus hermanos, más que todo, ¿verdad?, por el gesto, ¿verdad?, que ellos hicieron en contra de él, demostró y demuestra la palabra, ¿verdad?, que esta familia, gracias a Dios, fue restaurada, ¿verdad? Y esa parte, ese gesto, mejor dicho, que tuvo José hacia su familia, los llevó, hermano, ¿verdad?, a tener una bendición de parte de Dios, ¿verdad?, en una tierra extraña. Y ahí comenzó, ¿verdad?, un proceso, ¿verdad?, de poderse cumplir, ¿verdad?, más la bendición que Dios le había permitido a Jacob a través de su padre Isaac y a través, ¿verdad?, del abuelo Abraham, ¿verdad?, que fue a partir de Abraham que Dios dijo que haría una nación grande, pero se la repite también, ¿verdad?, a Jacob, ¿verdad?, en un momento dado cuando él tiene que partir del lugar donde estaba para reencontrarse con su hijo. Entonces, vemos la importancia, hermano, ¿verdad?, que un líder debe de tener. La importancia de que tenga un corazón libre de cualquier cosa, ¿verdad?, que lo pueda obstaculizar y bloquear para poder hacer que las bendiciones del Todopoderoso caigan sobre nosotros. Si José no perdona a su familia, Dios no lo hubiera catapultado, ¿verdad?, o lo hubiera puesto en el lugar donde el Señor le permitió llegar, que fue a ser el segundo de Faraón. Era ahí donde Dios quería llevarlo, porque en un momento dado leemos en la palabra que dice que para preservar las bendiciones de Dios, le había llevado el Señor a pasar todo ese proceso que usted y yo vemos lo que sucedió en su vida, ¿verdad?, a partir de los prácticamente de los 17 años y quizás un poco antes, ¿verdad?, porque ya sus hermanos, ¿verdad?, antes de que lo vendieran como esclavo, pues ya tenía él algunos conflictos con sus hermanos que le tenían envidia y muchas cosas, ¿verdad?, que nosotros podemos observar a través de la palabra. Muy bien, entonces esta bendición, ¿verdad?, los llevó a ir a un lugar que se llama Gosén, y en ese lugar, ¿verdad?, ellos se instalaron y comenzaron a habitar en tierra de Egipto, ¿verdad? Y fueron familias que comenzaron a expandirse, a tener más familias, ¿verdad?, y comenzaron a crecer en número, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, de que la vida de José no fue fácil, pero él tuvo un gesto muy importante y a veces los nombres de los hijos, ¿verdad?, significan mucho, ¿verdad? Como vemos aquí en la vida de José, ¿verdad?, que fue marcado por muchas cosas, pero él en un momento dado de su vida, cuando él llega a tener a su familia, él le pone el nombre a uno de sus hijos Manasés, ¿verdad? Y Manasés significa el que olvida. Entonces, cuando vemos a José, hermano, perdonando, él no solo perdonó, sino que olvidó todos esos malos momentos que él vivió. Entonces, un buen líder, para poderse extender en el llamamiento que Dios le ha dado, tiene primeramente que entender que su alma tiene que estar limpia, no dañada, porque un alma dañada no puede gobernar. Una alma dañada no puede sacar adelante lo que Dios le ha permitido tener. Entonces, vemos la vida de José, que fue aumentando en bendiciones, pero hay dos puntos que todavía me restan a hablarles acerca de la vida de José, que nos ayuda a entender, ¿verdad?, cómo un buen líder, ¿verdad?, puede llegar a alcanzar excelentes y grandes bendiciones.
Yo creo de que la vida de José cambió en el momento en que le dijeron tú eres el segundo y nadie le dice después de mí va a poder decirte algo. Yo doy las órdenes aquí, pero tú le darás las órdenes a todo el pueblo. Imagínense qué gran bendición. De esclavo a gobernador es una gran bendición de parte de Dios. Ninguno se imaginaba que este muchacho iba a llegar un día a ser gobernador de Egipto, pero lo llegó a ser porque era el propósito de Dios. Dios lo llevó a ese lugar porque él tenía una bendición, no solo para José, sino que para el resto del pueblo. Lo que significa de que nosotros podemos ser un canal de bendición para muchas personas. Por eso tú tienes que esmerarte por ser un buen líder. Tienes que tratar la manera de sacar el máximo de lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque a través de ti mucha gente va a ser bendecida. José nunca se imaginó. Quizás tú ni siquiera te lo imaginas en este momento, que tú estás en una situación de liderazgo y que tú podrías decir, bueno, y la verdad a mí la gente no me agradece. Yo le puedo decir que quizás mucha gente no le agradeció a José, pero José siguió haciendo lo que el Señor le pedía. Y a través de él, la bendición fue desatada. Lo que significa que a través de todos nosotros, si hacemos lo correcto delante de Dios, entonces nosotros tendremos bendición. Pero hay dos puntos que quiero tocar en este momento que me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque José no llegó a ese lugar solo por llegar, hermanos. José llegó porque él comenzó primeramente a agradar a Dios en todas las cosas y él supo honrar a Dios en todo tiempo, donde quiera que estaba, a pesar de que estaba solo, a pesar de que estaba quizás en una situación de esclavo. Nunca renegó, siempre estuvo de acuerdo con lo que estaba pasando, y ahí en medio de todo lo que sucedía, él siempre mantuvo una relación con Dios. La Biblia dice claramente que Dios estaba con él. Eso significa de que había una relación entre José y Dios. Había un temor en su corazón. Y eso es lo que un verdadero líder tiene que hacer. Un verdadero líder tiene que tener una relación con Dios. Si usted y yo no tenemos relación con Dios, lo único que vamos a estar haciendo es sacar adelante un trabajo que tarde que temprano nos va a cansar. Y nos va, hermano amado, a tener... yo comprendo de que a veces hay un cansancio físico. Eso es comprensible hasta cierto punto. Pero eso se arregla tomándose unas vacaciones o tomándose un tiempo de relajamiento. Pero cuando ya tu trabajo, a pesar de que has descansado, a pesar de que has tenido tiempo de tomarte unas vacaciones, te sigue pesando hacer lo que estás haciendo para Dios, significa que tu relación con Dios está en este momento o destruida o a punto de destruirse. Por eso es necesario recomenzar a tener esa relación con Dios para que no se nos vaya a volver pesado el trabajo que hacemos. Por eso es muy importante. O sea, cuando tú estás cansado, es, como te vuelvo a repetir, se entiende que a veces las personas se cansan físicamente, pero eso se arregla. O si hay alguna enfermedad, eso se arregla cuando hay una enfermedad. Pasas tu convalecencia y después comienzas a trabajar. Pero no puedes pasar todo un año teniendo ya no ese deseo, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero hacer esto, que porque esto, te dicen de hacer tal cosa y lo haces pero de mala gana. Eso significa, cuando tú haces las cosas de mala gana, significa de que tú obstaculizaste tu relación con Dios. Por algún motivo, tú sabrás cuál será. ¿Será pecado? ¿Será que estás teniendo algún conflicto con alguna persona? ¿Te dañaron el corazón? ¿O escuchaste algo que no te gustó? Y tantísima cosa que te puede pasar a tu alrededor. Pero eso se arregla fácilmente, porque si tú eres un hombre y una mujer entendidos en las cosas de Dios, llegarás a un tiempo en el que tú vas a tomar control de eso y le vas a decir al Señor: Señor, ayúdame, porque yo necesito que mi trabajo que estoy haciendo para ti sea de tu agrado. ¿Y cómo se arregla eso? Teniendo la fuerza y la valentía de enfrentar aquellas cosas que nos están
afectando. Entonces, José llegó a ese lugar donde estuvo, porque desde que él llegó a Egipto, él comenzó a tener una actitud, pero una actitud tan buena, que cada lugar que él llegaba, la gente se quedaba impresionada. ¿Qué fue lo que tuvo? Y el primer punto que podemos ver, él llegó como esclavo. Y cuando hemos visto a veces esta situación de esclavitud, hay esclavos que no les gusta que les manden. Y en este caso voy a poner, ¿verdad?, el ejemplo de muchos personajes que hemos visto, ¿verdad?, a través de todos estos años, tiempos, décadas, centurias, y lo que hemos visto, ¿verdad?, que vemos a esclavos, ¿verdad?, muchas veces peleándose con sus amos, porque no les gustan, ¿verdad?, quizás la forma en que los tratan, quizás porque están esclavos, etc. Pero ¿por qué José tuvo una actitud tan diferente? Porque él comenzó a entender el principio de autoridad. Y él sabía de que a través de Dios algo podía desatarte. Aquí el punto sería, ¿qué tanto conoces tú a Dios como para poder observar, para poder ver qué es lo que Dios va a sacar de ese conflicto que estás teniendo, y que tú más adelante puedas decir, para esto? Y la Biblia dice claramente que todas las cosas ayudan a bien, dice. O sea, cada momento a veces trágico de nuestra vida, complicado de nuestra vida, no significa de que nos esté yendo mal. O sea, nos está yendo mal porque lo estamos viendo y todo eso, pero no significa de que así vayas a terminar. Porque muchas veces creemos, ¿verdad?, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Y no necesariamente. Aprende a decirle, Señor, gracias por lo que estoy viviendo, gracias por lo que estoy pasando. Y eso fue lo que aprendió José. José aprendió a agradecerle al Señor en todo tiempo la situación que estaba viviendo. Y cuando él llegaba hacia las personas con las que él tenía que entrar en contacto, la gente se maravillaba de ver la actitud que tenía un esclavo. Llega a la casa de Potifar, y Potifar lo pone como mayordomo. Llega a la cárcel, ¿verdad?, y el carcelero lo pone como encargado de toda la cárcel. ¿Cuándo ha visto usted que un carcelero ponga encargado a otro preso? Algo tenía de diferente José, y era que él entendió el principio de autoridad. Y este es un punto, pero muy delicado. ¿Por qué? Porque a veces las personas se nos olvida de que nosotros llegamos a ciertos lugares porque otra persona nos dio la oportunidad. Sí, yo sé que usted está diciendo, a mí el que me dio la oportunidad fue Dios, ¿por qué le va a obedecer a otro? Sí, Dios se lo dio, pero Dios está muy consciente de que nuestra relación es con los seres humanos aquí en la tierra. Tenemos una relación directa con Dios, y esto es lo que ha hecho mucho daño hacia las personas, porque cuando el Señor les permite tener un privilegio y algo que el Señor te ha dado, muchas veces nosotros confundimos la autoridad que Dios nos dio, y en lugar de volvernos más humildes por lo que Dios nos ha dado, a veces nos convertimos en gobernadores según el mundo. Por eso decía Jesucristo, ustedes ven a los gobernadores, dice, de este mundo, que se enseñorean de la gente y que ponen, dice, sobre las personas, imponen su autoridad. O sea, son como especie de dictadores, pero entre ustedes, dice, no va a ser así. Entre ustedes no van a tener esa actitud. Entre ustedes tiene que existir que aquel que quiere ser grande entre vosotros primero tiene que servir a su hermano, dice. Entonces, el punto de autoridad aquí, hermano, es de que José pudo entender lo que esto significaba. Al tener autoridad de parte de Faraón, se la delegaron porque él aprendió lo que era estar bajo sujeción, respeto hacia la persona que le había dado todo eso. Y eso es lo que vemos cuando José
es confrontado a aquel acoso que tenía de parte de la mujer de Potifar. Dice que la mujer, lo acosaba todos los días, hasta que un día dice de que ella lo encerró en cierto lugar, y cuando ella le dice, hoy sí vas a ser mío, él le dice, líbreme Dios de pecar contra él, le dice. Pero él estaba primeramente respetando a Dios y después respetando la autoridad que le había dado Potifar, porque él lo dice, ¿cómo voy a deshonrar? Dice, ¿cómo voy a tener yo ese valor de poder irme en contra de lo que mi amo, o sea, mi Señor en este caso, ¿verdad? Me ha delegado, me ha dado como autoridad, me ha dado para que te cuide. Eso me lo dio mi amo Potifar, le dice, no puedo. Y primeramente él pone a Dios. Esto es interesante, hermano, porque muchas personas hoy día se les ha olvidado la importancia de poder respetar a aquellas personas que en un momento dado te tuvieron confianza y te pusieron en el lugar donde estás. Si tú quieres ser catapultado, si tú quieres ser llevado a un nivel superior, acuérdate de que José pasó de esclavo a gobernador, pero él no pasó a ser gobernador solo porque tiene cara bonita, es guapo el hombre, etcétera. No, él pasó porque primeramente se ganó todo lo que él iba pasando. Por donde quiera que él pasó, él iba ganándose el corazón de cada persona. ¿Por qué? Porque respetaba autoridad. Él primeramente respetaba a la gente que estaba arriba de él. Y eso es un principio que usted no tiene que olvidar. Pero para entender un poquito más esta situación de la autoridad, vamos nosotros a tratar la manera de entender esa parte, porque es muy interesante. ¿Cuál es esa autoridad que nos delega? Vemos que muchas veces nosotros a veces ignoramos hasta cierto punto lo que significan ciertos puntos doctrinales en la palabra del Señor. Y este es un punto muy importante para que usted pueda ser una persona bendecida y que a través de usted se desaten bendiciones para todos los que lo rodean. Porque acuérdate que uno de los puntos importantes que hemos estudiado en cápsulas pasadas es de que tú eres una influencia sobre las personas. Y esto significa de que un día tú pasarás la antorcha a otro y tú tienes que preocuparte por dejar un legado. Por eso es de que yo me preocupo por dejar un legado cuando yo ya no esté. Tú un día posiblemente ya no estés también y tienes que pensar en esa parte de decir, bueno, yo tengo que dejar a alguien, porque es muy importante, pero que la gente haya aprendido de lo mejor de ti. Y autoridad significa derecho de gobernar. Eso significa autoridad. Y toda autoridad, escuche bien, esto es algo muy importante, toda autoridad pertenece a Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Partamos de ese punto. Entonces, aprendiendo esto, sabemos de que todo lo que va contra a un respeto a la autoridad se llama rebeldía. Entonces, cuando tú no aprendes a obedecer una autoridad delegada por Dios, lo que tú estás haciendo es yéndote en contra de lo que Dios ya delegó. Y eso es algo muy importante. Tú no puedes adelantarte a algo que Dios no te ha dado todavía. Por eso tú tienes que tener ese punto muy, muy, muy claro. ¿Qué es una autoridad? Y aquí es donde nosotros debemos de tomar muy en cuenta, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros vemos, nos damos cuenta de que es que Dios nos ha permitido, nos ha dado la oportunidad de poder, como dice su palabra, administrar las cosas divinas. Entonces Dios te delegó esa autoridad. Entonces, ¿qué es autoridad delegada? Una autoridad delegada es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Toda la autoridad pertenece a Dios, pero Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad. Primero, la autoridad directa,
¿Qué significa esto? Esto significa que Dios nos dice directamente a través de su palabra o a través del Espíritu Santo lo que Él desea que hagamos. Esto nos está hablando, cuando hay una autoridad directa, es que usted y yo tenemos una relación con Dios. Cuando hay una relación con Dios, esto se nos pone más fácil. ¿Por qué? Porque Dios nos va a revelar lo que Él quiere que hagamos. Y ojo, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que no nos va a estar hablando a nosotros disparates, Y muchas personas a veces se ponen a hacer cosas que Dios no les ha dicho que hagan. Entonces, cuando Dios no nos ha dicho que hagamos ciertas cosas, nosotros debemos de tener cuidado porque nos estamos pasando de la autoridad. Primero, de la autoridad con la cual tú trabajas. Si tú estás bajo la autoridad, ¿verdad?, de un líder de grupo, de un líder, tú tienes que aprender a sujetarte a él. Porque si tú dices, no, yo me sujeto al pastor, pero tu autoridad más cercana es la que tú tienes a ti, cerca de ti. A él también tienes que aprender a rendirle cuentas, porque esta persona que está ahí adelante de ti también tiene una autoridad, y esta autoridad viene y se acerca a la autoridad que está arriba de él para poder dar explicaciones y también pasar, ¿verdad?, el reporte de lo que está haciendo. Entonces, esto es, hermano, ¿verdad?, una cadena. Todo me lleva a algo. Entonces, el pastor también tiene una autoridad que está encima de él, ¿verdad? Y esa autoridad, hermano, ¿verdad?, es la que nosotros debemos de aprender a respetar. Cada quien tenemos que respetar. Por eso esta autoridad, cuando Dios nos da y nos la delega, muchas veces Dios te va a hablar y te va a decir tal cosa, pero tú no puedes decidir. Si tú tienes otra autoridad arriba de ti, decidirlo por ti. Tú tienes que ir a dar explicaciones, tienes que ir a dar un reporte de lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque así funciona. No cuestione el asunto. ¿Sabe cuál ha sido a veces el fracaso de muchos líderes? No es porque no tengan buenas ideas, no es porque no hagan su trabajo, no es porque no quisieran, ¿verdad?, adelantar, ¿verdad?, y hacer muchas cosas excelentes, sino es porque no entienden el principio de autoridad. A veces solo necesitas hablar, y es muy probable que tu autoridad, la que te delegó, el que te dio la oportunidad de que estuvieras ahí, te va a decir sí, pero no hagas cosas que no van a venir en este momento, ¿verdad?, a bloquear, ¿verdad?, tu ascenso, ¿verdad?, tu puesto donde quizás el Señor te quiere elevar. Entonces, esto es algo muy, muy importante. Y la otra parte, el otro punto, se llama autoridad delegada. Esto significa que Dios elige a determinadas personas para que representen y ejerzan su autoridad. Esa es una autoridad delegada. Entonces, cuando Dios elige, y muchas veces voy a decirles algo bien claro y específico. A veces Dios te va a delegar algo fuerte, si lo podremos llamar en el buen sentido de la palabra. Dios te lo va a delegar a través de otra persona que viene y que sabe. Y te pongo un ejemplo. En el libro de los Hechos nos habla cuando estaba el Espíritu Santo viendo a un grupo de hombres haciendo ayuno y oración. Y llega un momento donde les habla a los que estaban en esa reunión y les dice: sepárenme a Saulo y a Bernabé. Imagínense. Porque yo ya los elegí para un trabajo. Y vienen ellos y le dicen: mira, esto nos habló el Espíritu. Lo primero que hablamos, ¿verdad? Autoridad directa. Dice el Señor así. Y viene ahora de parte de Dios y les delegan una autoridad. Esto es interesante, porque la iglesia del principio entendió el punto y el principio de lo que es autoridad. Si nosotros llegamos a entender lo que significa autoridad, hermanos, y respetamos y honramos
el privilegio que Dios nos está dando a través de la obediencia, a través del respeto, yo le aseguro el 100% de que Dios lo va a elevar a niveles más altos. ¿Por qué? Porque si usted no comprende este principio, posiblemente el Señor no le vaya a dar la oportunidad. ¿Y qué es lo que ha pasado? Usted dirá, pero es que hay personas que sí, hay personas que se han puesto en lugares que no les corresponden. Y muchas veces usted se da cuenta que el respaldo de Dios no está con ellos. Y eso es lo que ustedes tienen que ver. ¿Cómo se ve el respaldo de Dios en una persona? Cuando usted ve que a través de tantas adversidades y tantos problemas, esta persona sigue caminando, sigue adelante, independientemente de qué es lo que haya pasado. Y un buen líder de Dios es probado en todo. En todo. Y cuando hablo de todo, es todo. Entonces aquí es donde nosotros debemos de entender. Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de su autoridad delegada. O sea, Dios pone a gente en lugares específicos para podernos dirigir. Y en este caso me toca a mí a dirigir a muchos. Y si usted quiere llegar un día a tener un nivel superior, primero que nada usted tiene que respetar la autoridad que Dios ha delegado. Y con esto lo que le estoy diciendo no es que yo esté pidiendo más respeto, no, porque eso es lo que la Biblia está diciendo. Es lo que la palabra del Señor a mí me enseña. Padres, profesores, jefes, gobernantes, etcétera, son autoridades delegadas por Dios. Entonces nosotros vemos los 5 ministerios, son autoridades delegadas por Dios, que tenemos que aprender a respetarlas. Puesto que una autoridad delegada es alguien que representa la autoridad de Dios, esa persona debe ser obedecida. Ser irrespetuoso o desobediente a la autoridad delegada por Dios es semejante a ser irrespetuoso o desobediente a Dios o con Dios mismo. Entonces, de nosotros depende. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer cada vez que nos delegan algo? ¿Somos respetuosos? ¿Qué podemos nosotros decir de todo esto? Cuando nosotros no nos damos cuenta de que a veces hemos desobedecido casi en todos los aspectos, cuando se nos ha delegado algo, hermanos, hay que ser humilde. ¿Por qué? Porque la humildad te enseña a ser obediente. La humildad te enseña a ser respetuoso. La humildad te ayuda a que tú puedas avanzar en tu ministerio, en lo que quiera que el Señor te haya delegado. Aprende a tomar lo que tienes en tu mano en este momento y poder de una u otra manera nosotros sacar adelante lo que Dios nos ha dado. Sea mucho, sea poco, pero hazlo de buena manera. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta y a veces estamos en una situación un poco complicada. En Hebreos 13:17, usted se está preguntando, el pastor no nos ha dado versículo bíblico. Bueno, pero aquí hay uno muy importante. Hebreos 13:17. Yo lo tengo escrito aquí en mi iPad, pero lo voy a buscar en mi Biblia. Y vamos a leer lo que dice Hebreos 13:17. Mire, yo creo que usted lo ha leído no una, varias veces. Este versículo muy, pero muy importante. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Claramente dice
obedeced a vuestros pastores. ¿Qué es un pastor? Es una autoridad. Una autoridad puesta por Dios. ¿Por qué? Mire lo que dice. Obedezcan y sujétense. Son dos cosas. O sea, sujetarse y obedecer pareciera que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Porque obedecer es cuando muchas veces nosotros decimos sí a ciertas cosas, pero a veces no realizamos. El sujetarse nos lleva a realizar lo que nos han pedido. Y muchas veces te piden algo, por muy poco o mucho que sea, te dicen, mira hermano, me gustaría, y te voy a hablar quizás no tanto de que sea mi persona que te está dando. Digamos que tu líder más próximo, ¿verdad? En el área donde tú estás sirviendo. Llámese diáconos, llámese niños, llámese damas, jóvenes, departamento de internet, llámese quien sea. Si te dice, mira, necesito que me hagas tal cosa para tal día. Ok, no hay ningún problema. Le obedeciste a lo que te dijo. Pero la sujeción viene a que tú hagas lo que te dijeron. O sea, sea sujeto en esa parte. Y haga lo que le pidieron. Porque muchas veces nos quedamos solo en la obediencia. Le dijiste sí, pero no lo hiciste. Y eso es peligroso. Entonces dice, obedezcan y sujétense a ellos porque ellos velan por vuestras almas. O sea, hay una bendición que se desata a través de tu líder. Ahora, imagínate cuando hay un líder que está haciendo lo correcto delante de Dios y que este líder te pide, hermano, de favor, hazme esto, y tú le dices, amén, yo lo voy a hacer, no se preocupe, confíe en mí, que eso va a estar hecho en cualquier momento, yo lo voy a hacer. Entonces viene esta persona y a través de él, Dios desata una bendición para tu vida. A veces la iglesia no entiende que a través del pastor, que es mi persona, yo como pastor de la iglesia, yo desato bendición sobre la gente, no porque sea yo quien los vaya a bendecir, pero eso es una orden que Dios dio. Dios en Números capítulo 6 le dice, Aarón le dice claramente, le dice, dile a Aarón y a sus hijos que de esta manera van a bendecir. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos hablaban y automáticamente la bendición de Dios caía. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo la autoridad que Dios les había delegado. Si tú logras entender eso, si en lugar de estar hablando en contra de tu líder, ¿saben usted? Una de las cosas que muchas veces nosotros no nos percatamos cuando leemos en el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo hablaba en contra del líder que Dios había puesto, que era Moisés, siempre le venía algo. Eso fue tremendo. El pueblo desobedecía lo que él daba como órdenes y ¡pau! Caía una maldición sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios también se revela a través de que lo que nosotros estamos haciendo en contra de lo que Dios ha puesto. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 5 y versos 2 y 3, y aquí voy a ir terminando en esta parte porque el tema es bastante extenso, ¿verdad? Pero quiero hablar acerca de otro puntito más acerca de la autoridad, donde también nosotros tenemos que ser un ejemplo. Esto es un ejemplo en la iglesia que estoy dando, pero dice en el capítulo 5, versos 2 y 3, dice, apacentad la grey de Dios, dice, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, o sea, dinero, sino con ánimo pronto, dice. No como teniendo señorío sobre los que están en nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí la grey se está refiriendo a la iglesia, ser ejemplo de la iglesia. Un líder tiene que ser ejemplo.
Si el líder que tiene a su mando un departamento no es obediente, no es sujeto, no obedece a autoridad, este líder tiene el día de mañana el peligro, corre el peligro de que el Señor lo saque del lugar donde está. Tú decides. ¿Qué quieres ser? ¿Un líder obediente? ¿Un líder que aprende a obedecer? ¿Un líder que pueda entender lo que Dios le ha dado? Eso fue lo que hizo que José llegara donde está. Vamos a dejarlo aquí. Y en la próxima les seguimos hablando acerca de la autoridad delegada. Que Dios les bendiga, hermanos. Manden sus comentarios, todo lo que usted desee. Ya estamos a punto de terminar esta serie. Después vamos a estar viendo más adelante, ¿verdad?, otros temas muy importantes, ¿verdad? Pero por el momento nos quedan ya unas pocas cápsulas para poder terminar este punto, estos episodios, ¿verdad?, acerca del líder y su llamado. Así que Dios me los bendiga mucho, que la paz de Cristo quede en sus corazones y gracias por permitirme enseñarles en esta tarde. Que Dios les bendiga a todos, cuídense, hasta la próxima.